Continuamos con el taller. Para ello, vamos a acceder a cada una de estas bases de datos científicas. En el caso particular de la carrera de computación, la Universidad Nacional de Loja tiene la licencia de la base de datos Scopus, mientras que la base de datos IEEE Explorer y ACM Digital Library, nosotros vamos a acceder con la versión de acceso abierto que ellos tienen y nos vamos a crear una cuenta para poder hacer la exploración en cada una de estas bases de datos y las respectivas consultas de artículos científicos. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos el enlace, también en la parte inferior. Vamos a acceder, hacemos un clic aquí en la pantalla y nos va a enviar directamente a la interfaz de la base de datos IEEE Explorer. De manera general, esta base de datos la gestiona la organización IEEE, así que nosotros podemos encontrar bibliografía relacionado a temas de ingeniería y dentro de ellas también un tema relacionado con la parte de la informática. Como ya les había mencionado, la Universidad Nacional de Loja no tiene las licencias de esta base de datos, pero nosotros vamos a utilizar la interfaz que tenemos para hacer consultas y sobre todo nos vamos a crear una cuenta para poder ir interactuando, guardando nuestras configuraciones. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, antes de nada, comenzamos a crear una cuenta. Hacemos clic en crear una cuenta. Comenzamos a crear aquí, a llenar los datos. Voy a comenzar a llenar los datos. ¿Qué colocamos aquí en el correo? Obviamente vamos a colocar nuestro correo electrónico institucional, el que tenemos con el dominio de la Universidad Nacional de Loja, y ese es el que lo vamos a colocar aquí para la actividad. ¿Podemos utilizar algún otro dominio? Sí, sí podemos utilizar, no necesariamente válida. Yo voy a utilizar este correo como para que tengamos como referencia. Aquí nosotros vamos a generar una clave, automáticamente nos la genera. ¿Sí? Tenemos aquí la clave ya generada. Obviamente aquí nos pregunta, nos pide unas preguntas de seguridad, pero no es necesario colocar. Hacemos clic en estas dos opciones y luego hacemos clic en crear cuenta. Aquí nos pide que validemos dónde están los semáforos. Y si no estamos nada incorrectos, pues validamos. Aquí nos dice bicicleta, parte de la bicicleta. Tenemos aquí una llanta que se nos olvida y verificamos. Semáforos, nuevamente. Tenemos otro semáforo, semáforo, semáforo. La visibilidad, ponemos verificar, bicicleta. Tenemos bicicleta. Siguiente, taxis. Está un taxi. Y automáticamente nos valida. Posteriormente nos va a enviar un código de verificación a nuestro correo electrónico. Ingresamos a este correo electrónico, nuestra cuenta que nos hayamos creado, y nosotros podemos ingresar a la cuenta. Entonces ingresamos y como pueden ver aquí nos aparece el código y este código lo pegamos y no pegamos aquí, copiamos y lo pegamos. Podemos continuar y automáticamente tenemos este mensaje. Ponemos continuar
Esto lo dejamos de un lado. Listo. Entonces ya tenemos, como pueden ver, el acceso a la interfaz de la base de datos. En la parte superior podemos ver ya que eso nos pinta nuestro nombre. Entonces, todo lo que hagamos, nosotros ya se nos puede ir guardando. Bueno, aquí en mi configuración o My Settings, podemos ir viendo todo lo que tenemos en disposición con esta versión de acceso abierto. Podemos crearnos un proyecto e ir guardando todo lo que queramos ahí. Podemos ir viendo mis favoritos, mis preferencias. También podemos ir viendo el historial de todas las consultas que tenemos y, por ejemplo, a qué tenemos acceso. Entonces es importante que la versión invitado o la versión de acceso libre que tenemos nos permite únicamente una visualización. Obviamente que la versión eh, de paga con diferentes particularidades aquí en la IEEE pues nos da ventajas de acceder a cierto. En nuestro caso, nos interesa el hacer consultas, búsquedas, eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la interfaz de esta base de datos y aquí, como pueden ver, tenemos la interfaz para escribir o para colocar una búsqueda, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, de acuerdo al procedimiento de revisión sistemática de literatura y sobre todo a la aplicación del aprendizaje basado en investigación, lo que queremos es identificar artículos que nos permitan responder preguntas a partir de palabras claves. Obviamente, dada una temática en particular, nosotros podemos escoger una cadena de búsqueda. Primero vamos a interactuar aquí con la base de datos para tener bien claro cómo funciona. Vamos a escoger una cadena de búsqueda básica. Yo la voy a, eh, vamos, vamos a utilizar, en este caso, eh, vamos a buscar todo lo que tiene que ver con con inteligencia artificial generativa. Entonces, nosotros comenzamos a escribir palabra clave. Eh, entonces, aquí podemos ya ir utilizando ciertos operadores como el doble comilla, que nos permite tratar todo esto como una sola palabra, es decir, nos buscará información en donde esté seguido de esto. ¿Qué sucediera si yo a esto no le pongo entre palabras claves? Es posible que, vamos a hacer esa práctica, me busque información en donde se encuentre esa palabra, que puede ser diversa. Vamos a hacer un clic para ver qué es lo que sucedió y miren, obviamente el motor de base de datos ya nos trata de buscar la información, digamos, que nos muestra, ¿no? La información más relevante con las palabras claves que nosotros ingresamos. Obviamente, pero si se fijan, aquí nos aparece un rango y por tal motivo nos da pistas de que este tema de la inteligencia artificial generativa en, eh, no apareció en este año, ¿no? 87, sino que nos damos cuenta que van a haber ciertas palabras claves que por sí sola aparecen y otra palabra generativa aparecen por ahí de manera particular. Entonces es lo que nos está mostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues a mejorar la búsqueda. Vamos a en este caso, a poner esto, ¿sí? De esta manera y comenzamos a buscar. Recuerden que ya le agregamos aquí un operador, ¿sí? El operador de doble comilla. Entonces, con esto es mucho más fácil poder encontrar la información más precisa sobre lo que estamos buscando. Si observaron, cambiaron los resultados y aquí tenemos ya alrededor de 566 eh, trabajos que se muestran, que están categorizados. Y sobre todo ya nos da pistas del año, ¿no? Y recuerden que a partir del 2022 es el auge de la inteligencia artificial generativa.
Otro de los tips que tenemos que tener aquí muy en cuenta es que tenemos que buscar en inglés, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos las cadenas de búsqueda, tienen que estar en inglés pues, para encontrar la mayor cantidad de información. Lo podemos aquí combinar con ciertos operadores, como por ejemplo el OR, para buscar en español. Y vamos a ver qué es lo que nos genera, ¿no? Tenemos aquí inteligencia artificial generativa y le damos clic a buscar. Y como pueden ver, nos generan los mismos resultados, ¿no? Entonces, no pasó nada, ¿sí? Entonces, tranquilamente nosotros podemos ir combinando los distintos operadores booleanos dentro de la interfaz de búsqueda. OR cuando queremos que nos muestre o lo uno o lo otro, y un AND para que nos muestre artículos o trabajos relacionados obligatoriamente eh, con dos cadenas de búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar esta parte en el campo de educación. Entonces, vamos a decirle que nos muestre trabajos que tengan que ver con la inteligencia artificial generativa en el contexto de la educación. Como pueden ver, aquí ya nos mostró de los 500 y algo, se nos rebajó a 198. Obviamente, todos estos trabajos están relacionados en el contexto de la ingeniería, que se publican en revistas, congresos, magazines, que están indizadas en esta base de datos IEEE Explorer. Eso tengamos muy en cuenta a la hora de hacer las consultas, ¿no? Entonces nosotros podemos ir aquí haciendo estos experimentos en la interfaz básica que tenemos acá. Si ustedes observan aquí en la parte superior, nosotros podemos elegir dónde busque, ¿no? Cuando le colocamos que viene por defecto all, nos busca en todo. Por tal motivo, pues nos muestra todo esto que nosotros observamos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a retornar a hacer la búsqueda original sobre qué es lo que se ha publicado, ¿no? En el contexto de la inteligencia artificial generativa y que está indicado en esta base de datos IEEE Explorer. En la parte amarilla que pueden ver aquí a la izquierda, nos muestra un filtro. Bueno, la parte de filtros, todo lo que tiene que ver en la parte izquierda son los filtros que nosotros podemos aplicar. En la parte superior, digamos, son como opciones de visualización, si tenemos ya información que queremos exportar, queremos, por ejemplo, eh, guardar alertas o que cuando algún nuevo artículo se indique en esta base de datos, nos alerte de que hay un nuevo trabajo, de acuerdo a las cadenas de búsqueda, lo podemos hacer aquí. O también podemos ir viendo nuestro historial de búsquedas que hayamos hecho. Entonces le hacemos clic aquí en el historial de búsquedas y pues nosotros podemos, en este caso, aplicar. Por defecto está apagado. En este caso, pues ya lo tengo habilitado y tranquilamente puedo repetir la búsqueda y si no ha pasado nada extraño en la búsqueda, pues probablemente, miren, ya me queda guardado, ¿no? Entonces aquí ya queda guardado mi historial de búsqueda y esto es importantísimo cuando nosotros nos registramos en la base de datos y estamos logueados y trabajando. De nuevo, le hago un clic por aquí y me va a enviar directamente a los resultados de la búsqueda. Perfecto. A ver, cuando en la parte superior, esto que está de amarillo, me dice todos los resultados o los de acceso abierto. Dado que no tenemos una licencia para poder acceder a los documentos que esa licencia me permite, pues una opción muy favorable que tenemos que trabajarla nosotros aquí en la carrera es la acción de acceso abierto. Entonces, si se fijan, de los 500 y algo, yo le señalé que solo me muestre el acceso abierto
me dio como resultados 45 artículos. ¿Qué significa esto el acceso abierto? Significa que yo, si de estos artículos que me muestra aquí en la interfaz están relacionados con lo que yo estoy respondiendo, quiero responder mediante la lectura de estos artículos, yo los puedo descargar. Entonces, esta opción pues se la puede hacer. Caso contrario, podemos mostrar todos los resultados y dependiendo de los artículos que estén vinculados, yo los puedo conseguir, sea escribiéndolo a los autores o buscando en plataformas donde los autores suelen subir los artículos científicos, como redes sociales académicas como ResearchGate, o en muchas de las veces se les escribe a ellos de manera personal y ellos te transfieren una versión en borrador de su artículo y nos lo envían. O podemos utilizar la herramienta, dependiendo si es que alguien ha comprado ese artículo CIHAP, pues para descargar, ¿no? Entonces aquí buscamos las diferentes posibilidades que tenemos. Para el ejemplo, y obviamente como esto está relacionado con la práctica de gestores bibliográficos, lo que nos interesa es practicar, hacer búsquedas y practicar. Así que en mi caso yo voy a dejarle señalado con todos los resultados y vamos a ir aplicando filtros, ¿no? Uno de los filtros es el tipo de información que nosotros tenemos, o sea, el tipo de recursos que se indican acá dentro de la base de datos. Por ejemplo, tenemos artículos que se presentan en conferencias o artículos que se presentan en revistas o en magazines o artículos que están pronto a salir. ¿Sí? En este caso, como pueden ver, son 40 o artículos de libros. Para este caso, yo me voy a aplicar aquí un filtro relacionado con conferencias y con revistas. Le voy a colocar aquí aplicar y automáticamente se reducen, ¿no? Se reducen a 450. Como pueden ver aquí, yo también podría ir aplicando algunos filtros, sea por autores, sea por afiliación, tipo, en este caso, miren, el título en este caso de la publicación, al hablar de publicación o forma de publicación, sea una revista o un congreso. Aquí pueden ver que la revista IEEE Access, pues es la que tiene mayor cantidad de artículos, así como la Transaction Learning Technologies, y aquí están los congresos de Educom, pues que se han publicado más artículos con esta temática. ¿Quién lo edita o quién, en este caso IEEE? Y bueno, y algunos otros filtros que se puedan aplicar. Como pueden ver aquí, se puede hacer un filtro por año, pero si quisiéramos, digamos nosotros qué sucedió desde el 2024, podemos colocar el 24 al 25. O dejarle originalmente desde el año que empezó todo este tema de la inteligencia artificial generativa. Eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué está el 2025? Porque obviamente vamos a tener algunos artículos que ya se han publicado en revistas o que los números ya están publicados, o es decir, están por publicarse enero, febrero, marzo, abril, por salir, en otras palabras, ¿no? Entonces es por eso que nos aparece este rango, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué yo puedo hacer, no? Aquí, como pueden ver, se me muestran, sí, me dicen de 1 al 25. Es decir, esta vista que nosotros tenemos aquí es 25, ¿sí? Eso donde yo le puedo configurar aquí en la parte de ítems por página. Entonces yo, digamos, yo le voy a colocar lo más que tenemos, en este caso 100. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se me van a presentar aquí 100. Los 100 primeros, recuerden que son 400, entonces aquí tengo 100. Entonces, si estamos hablando de 459, o como pueden ver aquí tenemos los 400, y vamos a la última página, que estarían los 59. Sí, entonces aquí ya tenemos. Entonces, esta es la parte de visualización. Esto ya depende cómo a ustedes se les facilite la búsqueda, la visualización sobre todo.
Los puedo yo ordenar por relevancia, ¿sí? Porque esto es por defecto. El algoritmo de la búsqueda me lo ordena por relevancia. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, tengo una inquietud. ¿Cuáles son los artículos más citados o citados por patentes de esos artículos? O los puedo ordenar por orden alfabético, o también puedo desde los más, cuál fue el último artículo que se publicó o cuál fue el primer artículo. En este caso, eso es algo que yo no lo sé. Entonces podría aquí colocar desde el primer artículo que se tiene esta temática. Entonces, miren, este artículo se lo podría considerar que es el primer artículo que se publicó en este caso, en esta conferencia. Es una conferencia relacionado con en este caso, la inteligencia artificial generativa. Como pueden ver, son conferencias los primeros que se han publicado. Y luego, déjenme ver por aquí, ya aparece en el 2023 el primer artículo que se ha publicado en una revista de la IEEE, ¿no? En esta temática de la inteligencia artificial generativa. Entonces yo también puedo ordenar por los artículos más citados. Eso es algo importantísimo. Entonces, miren, a este artículo del 2026 se lo ha citado en 166 trabajos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es el artículo relacionado, obviamente, a la temática de la inteligencia artificial generativa. Y esto, pues, yo puedo aquí ir trabajando Yo le voy a colocar desde lo que viene por defecto, lo más, la relevancia, ¿no? Listo. Ahora, otro de los puntos importantes es a la hora de trabajar con la revisión sistemática de literatura y obviamente el aprendizaje basado en investigación es poder responder esas preguntas que nosotros nos las planteamos como investigadores. Y claro, si yo tuviera el tiempo necesario, podría ir uno por uno abriendo, digamos, cada uno de los artículos, leyéndolo, ¿sí? Y viendo, pues, si es que me interesa o no. La idea es automatizar el proceso, ¿no? Automatizar el proceso, ¿para qué? Pues para que, inclusive si nosotros no tenemos acceso a Internet, pero tenemos nuestra máquina local, y sobre todo, ir seleccionando qué artículos son los más relevantes para mi revisión sistemática de literatura, pues tengo que descargar los metadatos. Entonces hablábamos de los metadatos, que es la información de los datos. Por ejemplo, de un artículo científico sería el título, los autores, el nombre del congreso, el nombre de la revista, el año donde se publicó, el tipo de conferencia, quién fue el editorial, cuántos artículos se han citado, el abstract, etc. Entonces, todo eso nosotros lo podemos hacer aquí, donde dice exportar, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí me aparece la opción, dice descargar todos los resultados. Por defecto, me aparece que estos 459 resultados los va a descargar en un archivo CSV, ¿no? Un archivo de texto separado por comas. Entonces, si yo le hago clic aquí en descargar, vamos a ver, déjenme ver aquí, ya, me va a permitir guardar estos 459 documentos en un formato de archivos separados por comas. Es la primera opción. ¿Cuál es lo otro, lo que también podemos hacer y qué es lo que nos conviene para poderlo exportar en un gestor bibliográfico? Hacemos clic aquí donde dice citas y en el formato, ¿sí? Aquí hay 4 formatos: archivo plano de texto, BibTeX, RIS y RepsWorks. Entonces nosotros vamos a utilizar el formato RIS, que es uno de los genéricos que utilizan la mayor parte de los gestores bibliográficos. Y algo importantísimo es que tenemos que incluir en esas descarga de citas. Aquí le hacemos clic, miren cómo aparece por defecto. Nosotros le hacemos clic donde dice citas
y abstract. ¿Por qué? Porque uno de los factores, bueno, dentro del proceso de revisión sistemática, es leer el resumen y el título y de acuerdo a eso relacionar con la pregunta de investigación y si eso tiene sentido, pues el siguiente paso es descargar el artículo. Sí, es como que el primer análisis, que leemos título o resumen. Entonces, si solo descargáramos la cita, no tiene sentido porque no se descarga el resumen, que es lo que vamos a leer offline o la manera en línea, ¿no? Entonces, yo aquí señalo las citas y tendré la capacidad, en este caso, pues de poder descargar, ¿sí? De poder descargar lo que yo estoy, en este caso, tratando de llevar a mi gestor bibliográfico. Entonces, vamos a, como pueden ver, estamos trabajando con conferencias y journals, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de esto exclusivamente solo con artículos de revistas. Por lo tanto, voy a eliminar el tema de conferencias y como pueden ver me va a resultar 85 artículos relacionados con inteligencia artificial generativa en revistas, ¿sí? Entonces, con esto yo voy a exportar, ¿sí? Estos resultados. Lo voy a exportar en este formato, en formato RIS, para poder descargar. Lo que no me está permitiendo descargar. Un segundo. Listo. Un segundo. Estamos teniendo problemas con el descarga. Bueno, formato BIF, citas, esperemos. Creo que nos está dando problemas con el número de artículos en esta versión. Vamos a ordenarlos de 10 en 10. Vamos a seleccionar la página, le ponemos exportar. Sí, hay problema, ya me había acordado que en esta plataforma solo, si no me equivoco, nos da unas ciertas restricciones a la hora de exportar. Entonces, déjenme validar algo. Vamos con 25, seleccionamos todos, le vamos a hacer clic en exportar, seleccionamos formato RIS y le seleccionamos citas y abstract. Entonces, como pueden ver, no podemos hacerlos de manera masiva como lo estaba haciendo anteriormente. Así que lo vamos a hacer de 25 en 25, ¿no? Como están divididas por páginas, pues nosotros vamos a ir seleccionando. Entonces, vamos a exportar los 25 primeros. Hacemos clic aquí en descargas. Yo me voy a crear aquí una carpeta para ir guardando todas estas consultas, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo lo mismo. Colocamos el nombre de la base de datos y, por ejemplo, aquí le ponemos como un identificador, le ponemos aquí parte 1, ponemos guardar, como para no perder. Deshabilitamos y nos vamos a la siguiente página. Seleccionamos la página 2, seleccionamos todo, nos vamos a exportar. Como pueden ver, se habilitan los 25, escogemos el formato RIS, citas y abstract, download, y al final le ponemos parte 2. Guardar, cerramos, y nos vamos a la página número 3, seleccionamos todo, exportar, RIS y download. Esta sería la parte 3. Perfecto, cerramos, vamos al final, la parte 4. Seleccionamos todo, exportamos,
Matorris, citas y download. Esta sería la parte 4. Muy bien, ya tenemos los metadatos de estos artículos científicos que se han publicado en revistas, que son a partir, miren, del 2023 al 2025, y sobre esta cadena de búsqueda, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la misión? La misión es ahora, con todos estos metadatos de los 85 trabajos, administrarlos o gestionarlos con un gestor bibliográfico. ¿Por qué? Pues porque la primera parte del análisis es leer, resumen, el título, y si eso se relaciona con la pregunta de investigación, pues obviamente nos va a ayudar a responder. ¿Sí? Vamos a saltar aquí mismo a la parte de la búsqueda avanzada. Le vamos a hacer un clic aquí donde dice búsqueda avanzada y nosotros vamos a observar la interfaz que tenemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, nosotros vamos a colocar la cadena de búsqueda que hemos estado utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es que yo puedo ir agregando algunas otras cadenas de búsqueda para ir buscando, ya no de manera general en todos los metadatos, sino de manera particular en ciertos metadatos. Uno de lo típico, ¿no?, que suele suceder es en el título del documento. Entonces, miren lo que yo hice, le cambié, le agregué el término y que lo busque en el título del artículo. Y luego, yo aquí también puedo ir agregando fechas, lo puedo ir agregando años, eh, si quieren, pero yo le voy a dejar por defecto. Le voy a hacer clic en Search. Y muy bien. ¿Y qué es lo que sucedió? Si recuerdan que había 500 y algo cuando buscábamos en todos los metadatos, miren, fíjense, aquí ya cambió. Como pueden ver, aquí ya cambió. Nos dio 119. Fíjense cómo se movió. En el título, fíjense, yo solo voy a colocar los, perdón, aquí se me había ido los magazines. Ya, 17, es decir, todos estos resultados que ustedes ven aquí, en su título está la cadena de búsqueda inteligencia artificial generativa. Sí, ahí está. Entonces, ¿cuándo nosotros utilizamos esto? Pues obviamente cuando queremos ir acotando, ir colocando eh, información mucho más precisa sobre lo que queremos buscar. Entonces, a veces funciona cuando hay demasiada información y tenemos que ir filtrando, buscando esos trabajos que estén más cercanos a lo que queremos. Y claro, que todo depende de la estrategia de búsqueda que nosotros definamos. Listo, entonces, miren, yo estos resultados que yo acabé de hacer, ya los tengo en los otros, en el formato que acabé de exportar, los 4 pasos, ¿no? Pero si es que alguien dijera, bueno, yo solo quiero trabajar con estos, perfecto. O también alguien dijera, bueno, hay 71 conferencias, apliquémosle el filtro y respondamos la pregunta de investigación. Entonces aquí, como pueden ver, hay 88 trabajos, ¿no? Entonces lo que yo haría, asimismo, es mostrar por página y comenzar a exportar todos estos trabajos que son tanto de revistas como de conferencias. Y después de leer esto, pues contamos el estado del arte de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha publicado en la base de datos Internet Explorer en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Entonces, tranquilamente, yo comienzo a seleccionar cada una de las páginas y luego a exportar, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo hacemos aquí en la interfaz de la búsqueda avanzada, ¿sí?
Entonces, aquí colocamos la palabra, comenzamos a buscar, por ejemplo, recuerdan que yo les había dicho document, type, title, and education. Vamos a ver. Entonces aquí le colocamos un and education y esto que también debe estar en el título. ¿Sí? Entonces, si es que vamos a ver cómo nos va, hacemos search y hay 20 trabajos. Miren, es lo que yo les decía, que es lo que se ha hecho en el contexto de la inteligencia artificial generativa y la educación. Entonces tenemos aquí, vamos de nuevo a hacer conferencias, journals y vamos a aplicar. Entonces aquí tenemos 13 trabajos que hablan en su título, miren, obviamente, ¿no? La inteligencia artificial generativa y la educación. Entonces aquí podemos ir en la parte de la búsqueda avanzada o colocando los operadores booleanos en la interfaz principal, ¿no? Entonces, obviamente que también podemos ir utilizando por acá eh, una interfaz de búsqueda. Sí, esto, bueno, ya son para cosas un poco más avanzadas. Podemos ir buscando por DOI, si conocemos un artículo y queremos encontrar. Aquí en la parte derecha podemos ir viendo algunos ejemplos del trabajo de los operadores, pero bueno, eso ya queda para otra oportunidad. Muy bien, entonces de manera general, esta es el trabajo como nosotros podemos hacer la búsqueda de documentos utilizando la base de datos Scopus, sobre todo con la versión de acceso libre que tenemos, que nos hemos creado, como pueden ver en nuestra cuenta. También podemos de nuevo retroceder, miren, todo lo que habíamos hecho se nos queda aquí en el historial. Entonces eso es muy importante porque a veces uno, cuando hace solo la búsqueda y no nos registramos, todo eso se borra. Entonces todo el trabajo a veces es en vano, ¿no? Entonces yo voy a retornar de nuevo a la búsqueda, le hago de la búsqueda y yo quiero que todos los trabajos que se relacionen con esta búsqueda, eh, con estas palabras claves que acabé de colocar, eh, me vayan mi correo electrónico, ¿no? Entonces, yo aquí le pongo un nombre y automáticamente me va a enviar a este correo, ¿no? Entonces yo le pongo grabar. Si no pasa nada extraño, automáticamente ya tengo la alerta para esta actividad. Y bueno, eso es todo en el uso de esta base de datos IEEE Explorer. Así que nos vemos en la siguiente base de datos ACEL.